En el video de hoy les voy a hablar acerca del tema de eficiencia de Murphy para cálculo de eficiencia en columnas o en platos de columnas de destilación. Bien, la derivación de la eficiencia de Murphy se basa en el concepto que no siempre la separación se da como uno espera. Es decir, existen muchos factores a la hora de diseñar a la hora de desempeñar una columna de destilación que hace que la separación de los componentes no se lleve a cabo como teóricamente se ha calculado. Esos factores que llevan a esto, pues se debe a que cada plato o que cada etapa no se comporta idealmente. El objetivo de un plato en una columna de destilación es que pone en contacto un líquido con un vapor e idealmente debe alcanzar la condición de equilibrio donde los componentes transfieren masa de forma interfacial y así entrega la composición idealmente en equilibrio hacia el plato siguiente. Pero en la práctica no siempre pasa esto y eso pues, se debe a factores de desviación de la idealidad donde por aspectos de diseño o aspectos de equilibrio, pues el plato se aleja de esa idealidad y entrega la mezcla a unas condiciones alejadas del equilibrio termodinámico. Vamos a calcular ese comportamiento real que tiene una columna o que tiene un plato a través de la eficiencia de Murphy del vapor. En realidad, cuando nosotros calculamos el número de platos que usualmente colocamos como los suficientes para cierta separación, pues realmente esos platos en la práctica resultan insuficientes. Uno hace los cálculos bien, uno va a diseñar la columna y se da cuenta que la separación requiere más platos. Uno se pregunta, ¿por qué puede ser esto? Y resulta que los platos no están alcanzando y hay que determinar realmente cuántos platos necesito basándome en una eficiencia que me otorgue estos platos. Entonces, vamos a definir los platos teóricos como aquellos platos donde se asume que la eficiencia es de 100% y hay unos platos que le llamaremos platos reales donde trabajaremos con un factor de eficiencia. Ese factor de eficiencia pues estará dado por el diseño o por aspectos operacionales de la columna. Esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular la eficiencia de Murphy. La eficiencia de Murphy está dada en términos del vapor, puesto que se ha caracterizado a través de la composición que entrega un vapor y se compara con respecto a lo que idealmente ese vapor me debería entregar. En esta diapositiva me aclaro un poco sobre este concepto. Supongamos que esta figura representa un plato. Ese plato vamos a denominarlo un plato N, un plato cualquiera, donde se pone en contacto un líquido que va descendiendo con un vapor que va ascendiendo. Entonces, vamos a definir estas siguientes variables. La primera es YN. YN es la fracción molar del vapor que abandona el plato N. O sea, nuestro plato que estamos acá ilustrando entrega un vapor con una composición YN. Eso es el valor que tenemos en nuestra columna, ese es el que estamos observando. Y vamos a tener un YN más 1, que es la fracción molar del vapor que llega a ese plato N. Recordemos que debajo de ese plato seguramente hay otro, y ese otro pues me entrega un vapor hacia el plato N con una composición YN más 1. Entonces vamos a cuantificar mis datos reales como la diferencia de ese vapor que llega a ese plato con respecto al vapor que abandona ese plato. Ese numerador que aparece en el término de eficiencia de Murphy es como si nosotros tuviéramos un dato real. Es como lo que nuestra observación o nuestro caso realmente está obteniendo, que es un vapor que llega con una fracción molar y un vapor que abandona ese plato. Esa diferencia, que es el numerador de esta expresión, son como nuestros datos reales, podríamos decir, y vamos a compararlo con lo que idealmente deberíamos tener. Y en el numerador indicaremos esta expresión que se refiere a lo que recibe del plato anterior, o sea, yn más 1, con respecto a un yn asterisco, que es la fracción molar de ese vapor en el equilibrio con el líquido completamente mezclado. ¿Qué quiere decir eso? Que este yn asterisco es la fracción del vapor que está en equilibrio. O sea, el yn asterisco es lo que esperaríamos obtener y el yn, que lo voy a poner acá, es lo que realmente estoy teniendo. Entonces la eficiencia de Murphy se basa en el concepto de comparar lo que realmente estoy obteniendo, esto lo voy a poner como numerador, versus lo que teóricamente debería obtener.
Entonces, la eficiencia de Murphy se basó en eso, medir cuánto vapor, cuál es la fracción molar del vapor que está abandonando con respecto a lo que recibí y compararlo con lo que idealmente o teóricamente debía tener, que es la comparación o la diferencia de ese vapor que recibí con respecto al vapor en el equilibrio. De esa manera vamos a denominar la eficiencia de Murphy. Si la fracción del vapor que abandona mi plato N está en el equilibrio, técnicamente el numerador sería igual al denominador y esto me daría un valor fraccional de 1 o porcentual de 100%. Pero vamos a ver si realmente eso pasa. Cuanto se aleje este YN de YN asterisco, eso me denominará o me determinará la eficiencia que yo tengo en mi sistema. Entonces, la eficiencia de Murphy se define puntualmente como el cambio de composición del vapor de un plato hacia el siguiente entre el cambio que habría ocurrido si el vapor estuviera en el equilibrio con el líquido que sale del plato. Como les acabé de decir, en el numerador es lo que realmente estoy obteniendo, la comparación de lo que recibí versus lo que entregué, con respecto a lo que idealmente debería entregar. Y es que cada plato debería entregar el vapor en el equilibrio. Entonces, esa simple expresión se va a utilizar para determinar cuántos platos teóricamente debería yo tener o realmente debería implementar. Murphy tiene unas suposiciones y es, primero, el líquido en cada plato se encuentra perfectamente mezclado y es incompresible. Eso para evitar problemas en el diseño. Dos, las retenciones de vapor en cada plato a través de toda la columna son despreciables. Quiere decir que el vapor y el líquido están en contacto suficiente para llevar a las condiciones de equilibrio. Y tres, el vapor y el líquido están en un equilibrio térmico, pero no están en un equilibrio de fases. Claramente, si yo tengo el tema de eficiencia, pues quiere decir que no estoy entregando mi mezcla en el equilibrio, pero sí estoy hablando de que el equilibrio térmico se logró. Esas son las tres suposiciones del modelo de Murphy. Aunque la eficiencia de Murphy está definida en términos de vapor, en la práctica resulta muy complicado tomar muestras confiables de vapor. Como los vapores intentan ocupar todo el volumen en el cual ellos están comprendidos, pues resulta muy complicado tomar muestras en la práctica de vapor. Por ende, a pesar de que el tema de eficiencia de Murphy está en términos del vapor, se puede correlacionar esas fracciones de vapor tomando muestras en los líquidos de los platos. Eso lo vamos a hacer a través del tema o a través del gráfico de McCabe-Thiel. Vamos a relacionar las fracciones de vapor con las fracciones de líquido y de esa manera vamos a determinar cuál es la eficiencia o cuáles son las etapas teóricas y reales que debería tener mi columna. En el siguiente gráfico se muestra un poco de lo que estoy hablando. La curva roja es la curva de equilibrio, es lo que una mezcla X y Y debería entregarme, una curva de equilibrio como se observa. Pero cuando la columna no alcanza esas condiciones, ella empieza a generar puntos que están alejados del equilibrio. Si nosotros hacemos para cada punto ese alejamiento, nosotros vamos a obtener una serie de puntos y vamos a tener un comportamiento que está determinado por la curva verde. Esa curva se llama curva de pseudoequilibrio porque es un equilibrio falso, es lo que realmente me está entregando los platos. Entonces, nosotros podemos distinguir dos tipos de eficiencia, una eficiencia global o una eficiencia plato a plato. En este caso vamos a manejar una eficiencia global. Vamos a decir que cada plato tiene la misma eficiencia. Entonces, si la eficiencia está muy alejada del 100%, entonces la curva verde cada vez se va a aplanar más. Y nosotros deberíamos contar etapas realmente sobre esa curva verde, que es lo que realmente me entregarían los platos. Entonces, lo rojo es lo que idealmente yo tendría. Si nosotros hacemos un conteo rápido, podríamos decir que la eficiencia va a ser el número de platos teóricos sobre el número de platos reales por 100 si la queremos porcentual o sin el 100 si la queremos fraccional. Si nosotros contamos sobre la línea verde, aproximadamente tendremos unas etapas que son 11, se alcanzan a ver 11, y sobre la curva roja, que es lo que idealmente contamos, lo que usualmente contamos, pues tenemos un número de platos de 5. Entonces, esta división, 5 sobre 11, nos da aproximadamente 45.45% y es lo que la columna tendría en realidad. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagrama de McCabe, siempre asumimos que cada plato entrega la composición en el equilibrio. Por ende, siempre hacemos el conteo hasta la curva de equilibrio. Siempre estos puntos son hasta la curva de equilibrio.
Pero si los platos se alejan de esa idealidad, entonces empezamos a ver que las composiciones que el plato entrega están antes de la curva de equilibrio y se forma una tendencia que se le conoce como la curva de pseudoequilibrio, y sobre esa curva deberíamos contar etapas. En este caso, este conteo nos da aproximadamente 11 etapas y diríamos que la columna tiene 45.45% de eficiencia. En el siguiente ejemplo, que voy a realizarlo en el siguiente video, pues vamos a analizar cuántas son las etapas reales que debería tener una columna versus lo teórico, lo que calculamos. Muchísimas gracias y a continuación les dejo el video con el ejemplo explicado.